Ujú. Sí, buenas tardes con todos ustedes. Hoy es 26 de noviembre de 2020 y estamos comenzando la clase a la hora exacta del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, que ya hemos tenido esta semana una sesión acerca de lo que estamos trabajando en esta parte del curso, que es el de desarrollar las habilidades del estudiante como lector, como especialista de determinado tipo de textos, y todo esto con el propósito de poder hacer algunos trabajos que correspondan a esta habilidad que tiene el estudiante de esta especialidad, ya que no es un simple lector, sino es un lector calificado. Por eso es que en la clase anterior nos permitimos incluso hacer referencia a cómo el presidente actualmente en ejercicios, el presidente de la República, incorporó dentro de su discurso político, coyuntural de la semana pasada, que no tuvimos clases, incorporó ciertos fragmentos del poema de Vallejo, lo cual indica que la poesía es un discurso importante, muy importante, y que en ciertas circunstancias, aún los políticos, se ven en la necesidad de apelar a las verdades, a las ideas que están plasmadas en un texto literario. Entonces, por eso hicimos esa referencia al presidente, que tuvo ese buen criterio, y en la clase anterior hicimos no solo una lectura, sino un análisis completo al poema, porque nos interesaba destacar el tema en sí, que es la visión sobre el hombre, la visión del poeta, desde su punto de vista muy especial, muy peculiar, el punto de vista que él desarrolla empleando una forma muy especial, que es justamente aquello que estamos tratando de descubrir. ¿Por qué? Porque en nuestro curso hemos planteado un primer trabajo, señores alumnos, un trabajo que comentaré ahora, porque de los alumnos matriculados en el curso, que son en realidad entre 5 alumnos aproximadamente, solamente 2 de ellos han cumplido con entregar versiones de sus trabajos, pero esas versiones adolecen de algunas fallas, ¿no? Por eso es que en esta clase quiero referirme a esas fallas, porque el trabajo enviado, el trabajo indicado, a su vez sirve de base para el examen parcial que está planteado para la 8ª semana. De modo que si un alumno quiere obtener una buena calificación en el examen parcial, antes tendrá que hacer un buen trabajo de esto que hemos llamado la antología, acerca de 2 conceptos fundamentalmente, que son los de arte poética y formas poéticas, ¿no? Y todo ello acompañado de una antología que ilustre precisamente la pertinencia de esos 2 conceptos, ¿no? Ya está ahí, me parece, la señorita Mitak, está presente ya, ¿no? En clase. Sí, Ya, me alegra porque estamos ya desarrollando la clase, bueno, hace algunos minutos,
y esperamos que se incorporen los demás alumnos que están matriculados en el curso para continuar con la tarea que se ha realizado y que se ha entregado y que sobre la cual quiero hacer un comentario ahora, ¿no?, sobre ese trabajo enviado, porque además ese trabajo enviado es una suerte de base, es una suerte de preparación, de sistematización de conceptos que se empleará en el examen parcial. Será un trabajo, por cierto, relacionado, pero a la vez diferente al que hemos planteado en esta oportunidad, y hace una semana o un poco más, ¿no?, porque algunos de ustedes ya entregaron ese trabajo, y recuerdo haber dicho en la clase anterior que la última fecha para la entrega de esos primeros trabajos era precisamente la fecha de hoy, 26 de noviembre de este año 2020, ¿no? Está presente la señorita Mita, que siempre viene, felizmente, no deja de venir. Estará el señor Santaria por casualidad. El señor Santaria no está, ¿no? El señor Wharton tampoco no está. Y el señor Vizcarra tampoco no está. Bien, entonces, continuando con la clase, ya que está presente la señorita Mitak, que está presente, y le agradezco por su presencia, porque basta con que haya un alumno para que hagamos clase y no perdamos el tiempo. Yo decía que en esta primera parte quería hacer algunos comentarios sobre el desarrollo del trabajo que les indiqué, ¿no?, que lo planteé como una antología acerca de ciertos conceptos que se emplean en la literatura, más específicamente en el estudio de la poesía. Eso es lo que planteé. En relación con ese trabajo planteado, la señorita Mitak entregó su trabajo, como también el señor Vizcarra, y por tanto los dos son los únicos que han entregado esa tarea. Ahora bien, los trabajos tienen ciertas deficiencias que señalaré a continuación, y por eso, como una forma de que ustedes puedan tener una mejor nota, no he puesto todavía notas pendientes. Mejor dicho, las notas están pendientes. Les voy a dar la oportunidad para que ustedes completen ese trabajo como debe ser. Por ejemplo, en cuanto al trabajo de la señorita Mitak, solo ha desarrollado un tema, ¿no?, que es el tema que corresponde, me parece, a los tipos de poesía según el predominio de la función poética dominante, ¿no? Con respecto a usted, con respecto a ese primer tema de los tipos de poemas, usted ha seleccionado una muestra interesante. Recuerdo que ahí ha puesto Gioconda Belli, Jorge Watanabe, bueno, un elenco de poetas representativos, ¿no?, los ha puesto usted como ejemplos de diferentes poetas que, diríamos, inciden en eso, ¿no?, en hacer una poesía o que aluda al yo, o que aluda al tú, o a ambos, o incluso aluda a algún aspecto de la realidad. Ahora, dos observaciones. Profesor, dígame. buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, me escucho. Con respecto a a los rubros que me faltó, justamente que usted me lo expuso en su mensaje, sí, he tratado de completarlo estos días y no sé si sean correctos o si me podría corregir.
Ya, Ya le claro, sí. envié el correo. Sí, ¿ya lo envió o lo va a enviar? ¿Ya envió el trabajo o recién lo va a enviar? Sí, ya lo envié. Ah, ya, Hoy día ya. lo he Sí, enviado. precisamente en relación con eso le decía que usted había, vamos a decir, había desarrollado un tema, ¿no? Un tema que era el de los tipos de poesía según la función predominante. Bien, eso usted lo hizo y lo ha ilustrado con poemas de diferentes poetas, entre los cuales recuerdo Yoconda Belli, recuerdo Watanabe. ¿Qué otros autores mencionó en la primera versión? ¿Se acuerda usted? Alfonsina Storni, Alfonsina Storni, de Gabriela, Argentina. ¿quién más? Y de ahí, un momento. Creo que Mistral también, ¿o no? No, Mistral no, no la mencioné. Ya, bueno, estaba Estaba, Storni, primero estaba Yoconda Belli, me Yoconda acuerdo. Belli, de acuerdo. Alfonsina Storni Ah, era, creo, el predomina el tú. sí, Y Eyelson, ya me acordé. Era Yerson la también consistencia estaba, del yo y tú. y también estaba Watanabe, ¿ya? Sí, eso ¿Correcto? lo puse como la última Sí, y función. creo que, no sé si me parece que incluso hay más poemas. Ahora, lo que le digo con respecto a esta primera parte de la tarea es que tiene también que poner las fuentes de donde ha tomado cada uno de los poemas, ¿no? Eso también es un dato que falta en su trabajo y que también vamos a dar esa chance para que ustedes puedan corregir, porque como repito, ustedes son alumnos de literatura y por tanto cuando hagan un trabajo deben estar presentes todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que corresponden. Entonces, si por ejemplo usted cita, como acabamos de recordarlo, a Alfonsina Storni en un determinado poema, entonces pone debajo la fuente de donde tomó. Puede ser un libro de la propia Alfonsina Storni, puede ser una antología en la que aparece el poema de esta autora, ¿no? O alguien podría haberlo tomado usted quizá también de internet. En todos los casos, señorita Mitak, es importante que usted anote la fuente, ¿no? ¿Me entiende usted? Y como le digo, si yo tomo un poema de este libro de Rosela Di Paolo, que es una autora peruana, y yo transcribo, por ejemplo, por decir un determinado poema que se llama La Rueda, ¿no? Luego de haber citado La Rueda, ¿no? Tengo que anotar el nombre de la autora, tengo que anotar también los datos de edición, que se refiere a que este libro, por ejemplo, ha sido publicado en Lima, ¿no? Por la editorial Peisa, el año 16, y agrego, para mayor precisión, agrego la página 37, ¿no? Entonces, ese es un dato que falta en todos los poemas, donde usted ha citado los poemas, pero ¿sabe cuál es la idea? La idea es que cualquier persona que revise su trabajo, vamos a suponer que usted ha transcrito con algún defecto el texto, entonces el lector quiere ver si el texto es así o hay un defecto. Entonces, como ha consultado un trabajo y usted ha citado ahí la fuente, va a la fuente y averigua aquello que necesita saber. Por eso es importante la fuente, en todos los casos, ¿no? Siempre uno toma un texto de algún lugar, de un libro, una antología, puede ser también de internet, que ahora es frecuente,
la consulta de internet, en fin, puede ser de una antología, como he señalado, de un libro específico, etc. En todos los casos, señorita, lo que está faltando incluso en la parte que usted da, yo le voy a dar un tiempo para que ustedes ya entreguen los trabajos sin ninguna falla, sin ningún defecto, ¿no? Pero no olvide que hemos dicho, no tengo a la mano aquí las pautas, pero yo recuerdo nítidamente que uno era sobre artes poéticas. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner un caso muy preciso. Pareciera ser que en algunos casos hay una cierta duda acerca de qué cosa es un arte poética. Hemos dicho, un arte poética es un poema, ¿no? Un tipo de poema, sobre todo desde el punto de vista de la función, ¿no? A través del cual el poeta habla de la poesía, o habla del oficio de la poesía según lo ejerce, ¿no? Habla de su concepción de la poesía. Le pongo un ejemplo de esta antología que ustedes pueden manejar, que es la poesía del siglo XX, una antología de Ricardo González Vigil. Él es el antólogo, que este es el tomo 2. Entonces vea usted, señorita Mita, y el señor Cuarto también, que ya está presente. Observen ustedes, este poema, por ejemplo, se llama Contra Critias, ¿no? Contra Critias. Critias es un personaje, si no recuerdo mal, de los tiempos de Platón, ¿no? Es un interlocutor, de aquellos interlocutores que Platón inventaba y los ponía a dialogar, ¿no? A dialogar con Sócrates. Ese fue un procedimiento singular, extraordinario. La poesía también lo ha tomado la filosofía, en fin, ¿no? De valerse del diálogo para hacer conversar acerca de diferentes temas. Mediante el diálogo, por ejemplo, en la República, que es otro gran libro de Platón, Platón no aparece, es decir, como si Platón fuera el editor. Eso es lo que podemos decir. Platón aparece como el editor, como el que escuchó lo que conversaban Sócrates y Glaucón, por ejemplo, en la República, en el libro octavo, y ahí los dos conversaron. Ahí Sócrates le explicó la alegoría, no es un mito, es una alegoría, la alegoría de la cueva, ¿no? De la cueva, la caverna donde están los seres humanos, ¿no? Para de esa forma explicar de manera alegórica cómo funciona el conocimiento. Por ejemplo, nosotros, nuestra capacidad de conocimiento de la realidad está condicionada por los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Los 5 sentidos. Y yo conozco la realidad mediante esos 5 sentidos. Y bueno, además, digamos, usando la vista principalmente, pero coordinando todo, entonces obtengo un conocimiento de la realidad, ¿no? De la realidad, porque además, diríamos, el conocimiento que yo pueda alcanzar se plasma, se queda en mi memoria, en el cerebro, ¿no? De manera que yo puedo utilizar ese conocimiento. Por eso es claro que tengan ustedes en la mente el concepto de qué cosa es un arte poética. Repito, un arte poética es un poema a través del cual un poeta habla de su oficio, habla de su condición de poeta o habla de aquello que concierne al oficio poético. Observen lo pueden revisar en la página 191 de la poesía peruana, Antología del siglo XX, de Ricardo González Vigil. Entonces, miren de qué trata el poema.
El poema trata de operaciones netamente vinculadas con el ejercicio de la poesía, ¿no? Contracritias. Entonces ustedes averigüen también por qué dice contracritias. Dice así: cojo la pluma y digo lo que me viene a la lengua, lo que siento de adentro, lo que nadie me dicta. Cojo la pluma y digo radiografía daltónico, o lo que me da la gana. Cojo la pluma y digo, y me río de los que piensan que debí decir otras palabras. De mí también se ríen, pero algo hay que hacer para evitar el suicidio, la muerte de mi mesa, mi pluma colgada. ¿Se dan cuenta? Ese es un arte poético, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está diciendo el poeta Marco Martos, es un poema de él, con toda claridad, ¿no? Cómo escribir poesía es coger la pluma, en un sentido simbólico, porque ahora ya nadie coge la pluma, todo el mundo trabaja en la computadora, ¿no? Pues cojo la pluma y digo lo que me viene a la lengua, y eso es real, ¿no? Yo escribo lo que me viene a la lengua desde el cerebro, no nace en la lengua, nace en el cerebro, ¿no? Lo que siento de adentro, eso es un elemento importante. La poesía es algo que yo digo, pero que está dentro de mí, ¿no? Dentro de mí. Lo que nadie me dicta, ¿no? Ningún dictador, nadie me puede obligar a mí a decir lo que yo creo acerca de la poesía. Y luego además, interesante porque repite 3 veces como una suerte de anáfora. Cojo la pluma y digo radiografía daltónico, ¿no? Simplemente 2 términos que están allí, que tienen relación. O lo que me da la gana. Siempre está enfatizando que el poeta dice lo que quiere decir, no lo que le mandan, sino lo que le nace del alma, lo que le nace del interior, ¿no? Cojo la pluma y digo, repite, ojo, y digo, y me río, ¿ve? También esto es interesante, y me río de los que piensan que debí decir otras palabras, es decir, se adelanta a lo que pudiera pensar el señor Wharton. Dirá, cómo el poeta ha repetido, digo, ¿no? Entonces, adelantándose a esa crítica del lector, dice el poeta, y me río de los que piensan que debí decir otras palabras. De mí también se ríen, pero algo hay que hacer para evitar el suicidio, la muerte de mi mesa, mi pluma colgada. Es decir, hay que decir, hay que poetizar para que uno no se quede callado, para que uno no se quede mudo, ¿no? Estático, ¿no? Y que también de esa manera mi mesa o mi pluma dejen de cumplir su función esencial, es ayudarme, ¿no?, a que yo plasme el poema. Eso es un arte poética estrictamente hablando. Ahora, un minuto, señor Wharton, enseguida le doy la palabra. Entonces, para ustedes que son buscadores de estos conceptos, quiero decirles que, claro, hay artes poéticas que son explícitas, ¿no? Es decir, que así, a flor de piel, uno puede decir, esta es una arte poética, ¿no? Hay, en cambio, otras artes poéticas que son más complejas, que uno las descubre no de modo tan fácil, ¿no? No de modo tan evidente, en fin, como puede ser, por ejemplo, acá un poema que me pareció interesante también, un poema no de Pimentel, que también es un buen poeta,
¿no? Que también seguro tiene por ahí sus artes poéticas, ¿no? Sino un poema de Watanabe, ¿no? De don José Watanabe. Bueno, ya lo ubicaré por ahí. Ya, señor Wharton, usted quería decir algo. Lo escuchamos. Sí, sí, profesor. El poema que recitó de Marco Matos podría considerarse un arte poética centrado en lo lingüístico. ¿Por qué digo eso? Porque está dando a entender que él se sustrae de las reglas lingüísticas cuando escribe poemas, que no le importa mucho, digamos, lo de la sintaxis tal vez, porque menciona radiografía daltónico, o sea, no hay una buena conjugación de las palabras, pero aún así a él no le importa y lo pone así. Entonces, por eso también me hizo acordar cuando Marco Aurelio de Negri le hacía críticas a la lingüística, a un modo de ver la lingüística un poco ortodoxa, ¿no? A las obras de Vargas Llosa, ¿no? Que está mal escrita, que aquí falta conjugar bien, pero en suma, pues el arte poética de Marco Matos pues me da la impresión que... Sí, díganlo nomás. No lo escucho. No lo estoy escuchando en este momento. Parece que se le ha ido el internet. Ya, vamos a esperar. Vamos a esperar un poco porque no lo estoy oyendo. Profesor, tampoco lo escucho al compañero, creo que se le ha ido el internet. Sí, ya vamos a esperar para poder retomar la... Bueno, entonces, con los que nos están escuchando, que creo que también ya está el señor Vizcarra, ¿no? Sí, está el señor Vizcarra. Sí, en ambos casos les falta hacer bien el trabajo, a los dos, o a todos, bueno, en el caso del señor Vizcarra, por ejemplo, él solamente ha hecho una lista de poetas, pero no ha puesto los textos, ¿no? Entonces es un trabajo incompleto, por eso he preferido dejar todavía pendiente la nota, ¿no? No le he puesto una nota para que por favor hagan el trabajo tal cual, ¿no? Que tomen en cuenta una selección, este poema, este trabajo es una suerte de antología acerca de poemas que sean artes poéticas, como por ejemplo el señor Wharton ha hecho un comentario sobre el arte poética de Marco Matos, y eso sí es interesante, es decir, cualquiera de ustedes toma, por decir, 5 artes poéticas y les hace un pequeño análisis, eso sí, puede hacerse, ¿no? Establece una tipología, porque vamos a decir, el arte poética es una suerte de género, para llamarlo así, ¿no? Es una tipología, pero cada arte poética es diferente, ¿no? Claro, ha dicho bien el señor Wharton que ha dicho que la antología la poética de Marco Matos se refiere a las palabras, y eso no está mal, ¿no? Pero yo creo que no solo se refiere a las palabras, quizá insista bastante en ellas, pero no se olviden que en varios momentos dice, la antología es una expresión, en todo caso, es un discurso de afirmación o de reafirmación de lo que yo creo que es la poesía, y en eso nadie puede, vamos a decir, censurar, ¿no? Podrá criticar, puede decir, no me parece una antología poética, podría ser, pero en todo caso el poeta puede ir también el poeta ir cambiando de arte poética conforme avanza
su tiempo, puede ser que la arte poética que escribió cuando tenía 20 años ya no le convenza, ya no le satisfaga, y entonces tiene todo el derecho del mundo, ¿no?, a cambiar de arte poética. ¿Qué dicen ustedes? Les voy a leer este poema. A ver usted. Entonces, en principio, los trabajos se van a hacer bien, ¿ya? Primero, las artes poéticas. Y en cada caso, bien transcrito el poema. Por eso incluso yo le recomiendo a la señorita Mitac, puede hacer los versos en un menor espacio, ¿no? O de lo contrario, buscar versos más breves. Es una posibilidad, ¿no? Porque en algunos casos ha puesto los versos en 2 columnas, ¿no? Yo entiendo el problema del espacio es un problema, ¿no? Bueno, profesor, disculpe, sí. Se me cortó la computadora. Sí, es algo que ocurre a cada momento, y eso no impide que retomemos. Entonces, usted redondee su idea, exponga su punto de vista. Estamos hablando sobre uno de los conceptos, ¿no?, que es parte de este trabajo, de esta antología que ya hemos establecido hace algunas clases. Decía que hasta el momento habían entregado la señorita Mitac, el señor Vizcarra, y estaba haciendo observaciones en el sentido siguiente, en el sentido de que, bueno, tiene que haber poemas sobre el arte poética, ¿no? Luego sobre los tipos de poesía según el predominio de una función. Pero en cada caso, el poema tiene que indicar la fuente de donde ha sido tomado. Por ejemplo, este es una arte poética de Marco Martos. No le he tomado de un libro de él, le he tomado de una antología. Claro, lo ideal sería tomarla del libro de Marco Martos, pero por circunstancias X, ahora que estamos haciendo la clase, apareció circunstancialmente este poema, ¿no? Incluso se podía hacer todo un artículo científico acerca de el arte poética, ¿no? Lo otro es los tipos de poesía, las formas poéticas. Y sobre eso hemos conversado bastante, señor Wharton, la clase anterior, que yo les planteé, ¿no?, que al lado de el arte poético, cualquier tema que usted quiera trabajar poéticamente, tiene usted que elegir, o casi en el mismo momento en que elige un tema, está eligiendo